Servir raciones moderadas con bocados pequeños. Una buena estrategia es utilizar servicios y platos más pequeños. Le darás a tu cerebro la sensación de que estás comiendo más, porque cuidarte es el hábito más saludable. Y después del fiestón, tómate un Reanimón. Analgésico digestivo y antiácido. Fórmula de triple acción, solo tiene Reanimón. Alivio inmediato al exceso del fiestón. Te excediste en el fiestón, tómate un Reanimón. Cuidarte es el hábito más saludable. Contienen paracetamol, diastasa, subnitrato de bismuto, carbonato de magnesio, carbonato de calcio, bicarbonato de sodio. Consulte a su médico si no advierte mejoría. De venta libre solo en farmacias. Muy satisfecha, la aduana presenta esta memoria 2023 con gran orgullo. La aduana realizó un récord histórico en cuanto a recaudación, recaudando 18.411 millones de bolivianos. Nunca antes en la historia la aduana recaudó esta cantidad por concepto de tributos y gravámenes aduaneros. Esto obedeció a una gestión que realizó la aduana de sus recursos, de todas aquellas actividades que realizamos para facilitar y activizar el comercio. La Aduana Nacional trabaja por ti. Con la promulgación de la Ley 1582, se aumentarán las pensiones de nuestros jubilados. La pensión mínima será de 720 bolivianos para quienes tengan 58 años y al menos 10 años de aportes. Aquellos con 35 años de aportes recibirán hasta 1.000 bolivianos más, elevando el límite máximo a 5.200 bolivianos. Estos cambios beneficiarán a los jubilados actuales y a los nuevos, reafirmando así el compromiso del gobierno por una jubilación justa y digna. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Campaña de gastritis. Si presenta reflujo, boca amarga en ayunas, ardor en boca del estómago, hinchazón, dolor abdominal, puede ser que tenga gastritis. Cuida tu salud. En Siempre Salud presentamos la campaña de gastritis por el mes de octubre. Incluye consulta médica, exámenes de laboratorios clínicos. Contáctese al 789-31889. Estamos ubicados en la calle Sucre, esquina Genaro San Ginés. Siempre Salud, multiconsultorio de especialidades médicas. Continuamos con Del Otro Lado. Del Otro Lado.
vida vuelve del otro lado. Del otro lado, con Ángel Careaga. Dirígete hacia el camino del ahorro. Gira a la derecha con dirección a WhatsApp y contacta a Tigo al 773900000. Estás por llegar a tu destino con todo el internet que necesitas en un solo plan. Tendrás full internet en casa, en tu celular y TV Contigo Sport. Además, con tu plan puedes sacar líneas adicionales con megas ilimitados para toda la familia desde 99 bolivianos. Sí, ahorra siendo full Tigo. Las características hacen referencia a un plan Wi-Fi más TV más móvil inicial. Aplican condiciones. Este precio está regulado y fiscalizado por la ATT. Con la promulgación de la Ley 1582, se aumentarán las pensiones de nuestros jubilados. La pensión mínima será de 720 bolivianos para quienes tengan 58 años y al menos 10 años de aportes. Aquellos con 35 años de aportes recibirán hasta 1.000 bolivianos más, elevando el límite máximo a 5.200 bolivianos. Estos cambios beneficiarán a los jubilados actuales y a los nuevos, reafirmando así el compromiso del gobierno por una jubilación justa y digna. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Colpex te aconseja llevar un equipamiento adecuado en deportes y en el trabajo para prevenir lesiones, porque cuidarte es el hábito más saludable. Colpex, mi buen amigo, toda la hinchada está contigo. Si hay un tirón, dolor o lesión con Colpex, tienes la solución. Colpex. Alivia el dolor. Cuidarte es el hábito más saludable. De venta libre, solo en farmacias. Contiene diclofenaco. Consulte a su médico si no advierte mejoría. Game over. Pero, ¿y si esta vez el juego continúa afuera? Hay un mundo lleno de niveles, retos y aventuras que no necesitan una pantalla para jugar. Pausa el juego virtual y sube de nivel en la vida real. La Autoridad de Fiscalización del Juego, AJ, invita a todos a participar en los divertidos talleres en la campaña Hay un mundo afuera. Aprende a jugar de manera responsable y a descubrir nuevas formas para divertirte sin perderte lo mejor de la vida. Mission complete. Dale play a nuevas experiencias y únete a la aventura con la Autoridad del Juego. Más información en aj.gov.bo y en nuestras redes sociales. Radio Fides 101.5 FM y 760 AM. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, ATT. Continuamos con Del Otro Lado. Del Otro Lado, con Ángel Careaga. A las poblaciones, a las personas, a los seres humanos, los contextos climatológicos, los incendios que se están generando en diferentes partes del mundo, pero en Bolivia verdaderamente están ya superando las 10 millones de hectáreas. El contexto de crisis climática, cuánto le afecta al desarrollo, a niñas, por ejemplo. A ver, quiero saludar a Juana Benavides, gerente de proyectos en Plan Internacional. Señora Benavides, ¿cómo está? Bienvenida, muy buenas tardes. Le saluda Ángel Careaga. Muy buenas tardes, Ángel. Para mí es un gusto poder compartir algunas reflexiones y realidades de las niñas de las regiones altiplánicas del país, de las regiones tropicales, de las regiones amazónicas, con quienes Plan trabaja día a día. Y estas realidades, cómo están afectando a sus vidas, a su seguridad, a su manera, a su felicidad muchas veces. Muchísimas gracias.
favor. A ver, señora Benavides, si tendríamos que entrar en contexto para que la gente lo entienda bien. ¿Por qué hay un Día Internacional de la Niña? ¿Por qué en este día, más que celebrar, nos toca reflexionar en relación a todos los factores que afectan a niñas en el mundo? Plan es una de las organizaciones comprometidas con la igualdad y el ejercicio de derechos de las niñas. Las niñas en nuestro país están en una permanente desventaja, en el sentido de que muchas veces todos los problemas, todos en absoluto, se ven, afectan directamente a las niñas. Ahora, por ejemplo, estamos viendo cerca a 10 millones de hectáreas que se han incendiado en la Amazonía boliviana y en otras regiones también. Esto afecta a las niñas, afecta en el sentido de que crece la violencia afecta en particular a ellas, ¿no? En su seguridad alimentaria, en la falta de agua. Las regiones amazónicas en este momento están viviendo una sequía. Han caído lluvias que han ayudado mucho a mitigar los incendios, pero que no es suficiente. Entonces, al haber una sequía prolongada, más los incendios, la afectación en la seguridad alimentaria de las niñas va a ser fundamental, porque a raíz de las prácticas culturales, muchas veces quien va a comer mejor va a ser un niño, y no así una niña. Quien va a ir a buscar agua, ya no al riachuelo que había en su casa, sino a una distancia más grande, va a ser la niña. Quien tiene que asumir responsabilidades es la niña. Entonces, de ahí la importancia y el compromiso de Plan de trabajar por el ejercicio de derechos de las niñas en particular. Si bien acabamos de decir es el Día Internacional de la Niña, pero como usted dice, no es celebración. Es un momento de reflexionar qué estamos haciendo por ellas, qué se está haciendo cada día para que las niñas estén mejor posicionadas, estén en igualdad de condiciones con los niños. Bien. Señora Benavides, cuénteme un poquito cómo es que a esa corta edad ya se puede hacer una diferenciación de la cantidad de vulnerabilidades a la que está expuesta una niña y la cantidad a lo mejor de protecciones y privilegios que ya ejercita un niño. Las niñas desde el momento que nacen ya viven vulneraciones, ya viven esta permanente discriminación. Muchas veces he escuchado en varias regiones, ¿no? Dicen, es niña. Entonces, muchas veces no necesita ir a la escuela porque no es necesario, porque ella solo se va a casar. Entonces, ese solo se va a casar es significativo, ¿no? Porque ya la están estigmatizando. No, ya no es un sujeto que vaya a ir a la escuela. En una familia, quien va a recibir mayores beneficios siempre va a ser el hijo varón, por esta perpetuidad del apellido en algunos casos, por el tema de la fuerza laboral también. Un niño es bienvenido, así no tenga padres, bienvenido. ¿Por qué? Porque va a representar un aporte a la fuerza laboral de la familia, cosa que no representa a muchas niñas, ¿no? Lo mismo sucede con el acceso a la escuela, por ejemplo. En las comunidades generalmente existen hasta terminar la primaria, eso ni siquiera la primaria completa, ¿no? Sino hasta el tercero o cuarto de primaria, y después tienen que acudir a un centro poblado más grande y después inclusive a capitales de municipio para poder terminar toda la primaria y la secundaria. Y ahí quien menos va a acudir ahí va a ser una niña. ¿Por qué? Por los riesgos que conlleva, que tiene que caminar 2 horas, que va a sufrir violencia. Y han habido casos de violencia contra niñas al desplazarse a sus unidades educativas. Entonces, eso es preocupante en distintas direcciones, y más en un momento coyuntural donde los temas de trata y tráfico son significativos en nuestro país, y que muchas veces
quedan invisibilizados, ¿no? Si no es que lo escuchamos por la televisión, no sabemos que eso está pasando. Creo que ese es otro tema que también se debe tomar en cuenta. El tema de acceso a salud. Ahorita, si bien existe el bono Juancito Pinto, por ejemplo, existe el bono, pero es hasta cierta etapa, porque después el acceso es limitado, principalmente en las regiones menos favorecidas, en las regiones más alejadas de los centros poblados. Eso fundamentalmente. Entonces, dicho esto, señora Benavides, si podríamos verdaderamente aproximarnos a un trabajo que ustedes como Plan Internacional han realizado y que tiene que ver con la afectación directa a las niñas, por ejemplo, en el contexto medioambiental, ¿cómo la crisis climática hace que se sigan replicando y se sigan repitiendo vulneraciones de derechos de las niñas? Nosotros actualmente estamos con un par de proyectos que están estrechamente dirigidos a lo que es la afectación de cambio climático hacia el ejercicio de los derechos económicos fundamentalmente, ¿no? Porque generalmente un adolescente, un joven que vive en una comunidad no es sujeto de crédito, no es sujeto de formación técnica o tecnológica, sino es pasivo frente a eso, ¿no? Entonces, con estos dos proyectos que están dirigidos fundamentalmente a minimizar los efectos de cambio climático, lo que se está haciendo es trabajar principalmente con niñas. Nuestra meta son trabajar con el 70% de mujeres, adolescentes y jóvenes de estas comunidades para formarlas a nivel técnico, principalmente, por ejemplo, en uno de los proyectos que se ubica justo en las regiones amazónicas y en la chiquitanía del departamento de Santa Cruz y en Cobija también, estamos buscando todo el tema de instalación de sistemas agroforestales donde podamos identificar especies vegetales que desde un primer momento puedan generar ingresos, particularmente para las niñas. La experiencia nos ha mostrado que una niña, un adolescente que genera ingresos, contribuye con ingresos a la familia, su condición y posición se vuelven distintos, ya tienen voz dentro de la familia, tienen voz dentro de la comunidad. Eso es importante, ¿no? Entonces, con estos dos proyectos, uno de ellos es, por ejemplo, el otro proyecto que estamos trabajando es el tema de trabajar todo lo que son emprendimientos verdes como medida de mitigación y de adaptación a cambio climático, especialmente en regiones donde la afectación es alta. A veces pensamos que porque hay una Amazonía que es verde todo el tiempo, no va a estar sujeto a los efectos, pero hemos podido ver estos últimos meses como casi 11 millones de hectáreas de bosques se han quemado y han quedado reducidos a cenizas, mucha vegetación natural, sin tomar en cuenta que dentro de esa vegetación hay oportunidades económicas para los adolescentes y jóvenes fundamentalmente. Entonces, el promover acciones que también estén ligados a recuperar, a conservar y a entender qué es el cambio climático son fundamentales. Entonces, trabajamos con gobiernos, de la mano de los gobiernos municipales, de organizarnos con otras instituciones similares y que nos ayuden a fortalecer y a buscar estos cambios en las mismas autoridades, ¿no? En pensar que un bosque tiene que ser preservado no es simplemente decir no puedes tocarlo, sino que dentro de este bosque vas a encontrar especies que van a ser, que pueden generar ingresos económicos. Estamos hablando, por ejemplo, de azaí, estamos hablando, no sé si alguna vez usted ha probado una piña guaraya, por ejemplo. Una piña guaraya es excelente, es un producto de exportación, pero lamentablemente ni siquiera los paceños muchas veces tenemos acceso a este tipo de productos de estas regiones. La Amazonía boliviana tiene tal riqueza que muchas veces no la sabemos aprovechar. Generalmente lo que hacemos es talar, quemar y ahí poner otras especies para alimento de ganado o para sembrar soya o para sembrar, qué sé yo, caña de azúcar, etcétera, ¿no? Que son las grandes especies
que realmente inciden muy fuertemente y que son beneficiadas también por los incendios. Entonces, ahora, ¿cómo afecta eso a las niñas? Al existir menos ingresos, la vulnerabilidad de estas familias es más alta y esto hace que la violencia al interior de la casa también crezca. Haya mayor violencia, incluso violencia entre pares, que muchas veces pensamos que no se da, pero sí se da en estas regiones. Y que también hay que tomar en cuenta, ¿no? Crece la violencia, crece la inseguridad. El padre de familia, al ver que no logra enviar a sus niños a la escuela, ¿qué hace? Busca empleo, de lo que fuere. Y generalmente ese de lo que fuere son empleos que son altamente vulneradores de los derechos. Juana ha tocado temas completamente sensibles y que además son muy permeables a una sociedad como la boliviana, en la que unidades familiares enteras a lo mejor tienen que salir a buscar algo de dinero para generar un sustento. Este contexto de informalidad, este contexto de no contar con seguridad social, con no contar con fuentes de empleo dignas, exponen a una cantidad enorme de vulneraciones a este segmento de la población, niñas, niños, adolescentes. Seguramente de estas investigaciones y de este trabajo que ustedes están realizando se desprendería también esta terrible y penosa realidad de la cantidad enorme de embarazos que no son planificados, que en muchos casos son forzosos, que son producto de violencia sexual, que no sucede en la calle, no sucede en el entorno del colegio. En muchos de los casos esta violencia se ejercita por parte de padres, de abuelos, de padrastros, de hermanos, de primos, de padrinos. Este contexto también es delicado, pero a veces la sociedad se niega a asumirlo en el debate nacional, ¿no? Así es. Nosotros, una de las líneas de acción, pese a ser un proyecto económico, nosotros tenemos un componente que le llamamos habilidades para la vida. Y ahí trabajamos muchísimo el derecho a decidir cuándo, cómo quiero tener mis niños. Entonces, y ahí hemos podido evidenciar que la violencia más grande está en el entorno familiar, entre los amigos, los hermanos, los tíos. Ahí hay un nivel de vulnerabilidad muy alta para las niñas y por eso paulatinamente durante todos estos últimos años se ha visto que ha crecido el embarazo en adolescentes, por ejemplo, y hemos visto cómo trunca la vida de las niñas un embarazo. Es triste, ¿no? Porque al final todos los sueños que pueda tener, así sea de ir y buscar trabajo fuera de mi región, porque esa es una cosa clara en muchos sectores rurales del país. Los jóvenes, al no encontrar las mejores opciones, ¿qué hacen? Salir. Ahora ya su salida ya no es solamente, ok, me voy a Santa Cruz o me voy a La Paz o a una capital de departamento. Ahora las salidas son mucho hacia Chile, por ejemplo. Argentina bajó, pero sigue habiendo, al Perú, pero al Brasil. Muchos jóvenes salen hacia el Brasil. ¿Y a qué van? A hacer trabajos que son precarios, que tienen jornadas laborales de 17 horas día con alimentación básica y que viven en este círculo, ¿no? En un círculo permanente de vulneración, porque se quedan sin documentos y todo lo demás, ¿no? Nosotros trabajamos mucho el tema de empoderamiento económico ligado a todo lo que es el ejercicio de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, porque la opción es también entender, y no solamente, esos temas no lo trabajamos solo con las niñas, porque las niñas son muchas veces las víctimas. Eso tenemos que trabajarlo con los padres, con los hermanos, con los tíos, con la comunidad en general, porque la violencia sexual viene mucho de esos. Muchos embarazos de adolescentes vienen de un entorno familiar. Bien. Eso. Señora Benavides, a ver, cuénteme un poquito de cuáles son los proyectos y los programas que implementa Plan Internacional justamente para
intervenir estos contextos, para trabajar con ciertas poblaciones, para verdaderamente tratar de acortar esta incidencia tan fuerte y tan penosa que tenemos, que tiene que ver con estas violencias que se ejercen en contra de las niñas? Plan trabaja 3 grandes programas, ¿no? Trabaja el programa de desarrollo infantil, porque desde ahí empezamos a trabajar todo el tema de prevención de la violencia, todo el tema de estimulación temprana, la primera infancia, el trabajar con los niños hasta los 8 años es fundamental, de los 0 hasta los 8 años es fundamental, porque ahí se sientan las bases también de un adecuado estado nutricional, porque después ya está. Entonces, y ahí en ese periodo es donde se forma incluso el cerebro, se forman los sentimientos, los valores, los vas adquiriendo desde esa etapa. Entonces, ese es un programa muy importante que centra el trabajo en la primera infancia, tanto en el ámbito educativo, en el área de salud y también en el área de salud ligado, por ejemplo, a nutrición. El estado nutricional es fundamental. Tenemos un segundo programa que es el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos de adolescentes y jóvenes, y con esta mirada de frenar los embarazos adolescentes. Las altas tasas de embarazo adolescente en nuestro país es altísimo, más del 19% de los embarazos son en población menor a los 19 años, entonces incluso muchos mucho más allá, ¿no? Entonces eso es preocupante porque la vida de una adolescente se trunca ahí al empezar a ser madre. Inclusive hemos encontrado casos de madres de 12 años, de 11 años, entonces eso es preocupante. Entonces tenemos todo este programa de trabajar el ejercicio de los derechos desde la escuela, desde las unidades educativas en la etapa de la secundaria, y trabajar también con los niños, porque ahí es fundamental para frenar el tema de las violencias. Un otro programa que es el mío, que tiene que ver con todo lo que es las habilidades y las oportunidades para lo que es el empleo y el emprendedurismo. Trabajamos muchísimo, ahí sí trabajamos todo el tema de cambio climático, pero ligado a la generación de ingresos también, porque la premisa es que una cosa que lo conservas y que no te da beneficios para un pequeño productor no sirve mucho. No puedo preservar algo que después para mí no representa no implica una seguridad económica familiar. Entonces, ahí se trabaja mucho el tema de generar oportunidades para poder acceder a una fuente de empleo. Y ahí recurrimos mucho al sector privado, al pequeño sector privado, porque el sector privado rural es también pequeño, ¿no? El sector privado rural está basado fundamentalmente en la prestación de servicios y fundamentalmente es eso, y son pocos los que se arriesgan a invertir en municipios rurales. Plan trabaja fundamentalmente este tema en municipios rurales. De ahí que trabajamos también todo el tema de emprendedurismo, pero ligado a la conservación medioambiental, ligado a la recuperación medioambiental también, y que nosotros como plan proporcionamos toda la etapa de formación técnica, la formación en habilidades para la vida que le llamamos. Eso fundamentalmente por el ejercicio. Facilitamos todo el tema de ejercicio de derechos, desde trabajar autoestima, violencias, derechos sexuales, comunicación, etcétera, ¿no? Es un programa bastante amplio el que trabajamos. Y finalmente todo lo que es una estrategia de comercialización, estamos en etapa de sistematizar, por ejemplo, todo lo que es desarrollar el espíritu emprendedor, que al final no sirve solamente para vender más, sino para vender mejor, pero también desarrolla este espíritu emprendedor en los jóvenes, ¿no? El promover una actividad de limpieza de mi barrio es ser emprendedor.
no es emprendedor económico, es un emprendedor social. Entonces, ese es un tema que trabajamos y finalmente hacemos todo un tema de trabajo de modelos de negocio, planes de negocios, fortalecer sus capacidades para la comercialización, acceso a mercado. Por ejemplo, en un municipio en el altiplano boliviano, con uno de nuestros proyectos, hemos hecho incidencia para que el desayuno escolar, al menos de los 5 días, uno sea proporcionado por adolescentes de unidades educativas que tienen BTH. Y eso implica una responsabilidad muy grande para los adolescentes y los jóvenes, y que a la larga de ir consolidándose este proceso van a lograr generar empleo en las regiones. Entonces, y además, como son productores de quinoa, de cañagua y de algunos vegetales, este pan o esta galleta o lo que producen ellos actualmente, que es la ración sólida, tiene un alto valor nutricional, que no es un pan que viene de una panadería, no, es un pan que cumple con todos los estándares, pero que además tiene un alto valor nutricional. Entonces, son los 3 grandes programas de plan. Lógicamente, trabajamos el tema de emergencias, el tema de cambio climático pasa por todos los proyectos, y de ahí que yo tengo en este momento 2 proyectos específicos basados en lo que es mitigación y adaptación al cambio climático, pero con generación de ingresos también para la población, porque si no se vuelve discurso. En la práctica, la conservación ambiental tiene que estar ligada a la generación de ingresos. Y uno de los programas que tenemos transversales es la salvaguarda de las niñas. Eso es complejo, pero por la situación de la realidad de nuestro país, pero logramos mantener seguros y seguras a los niños y niñas que forman parte de los proyectos de plan. Señora Benavides, le dejo un abrazo, le agradezco mucho toda la información que ha compartido con el país, y nada, esperemos que sea desde las organizaciones de la sociedad civil, desde organismos como el suyo, que el trabajo se desprenda y se traduzca en políticas públicas, y que en algún momento a nuestras autoridades verdaderamente les movilice generar políticas públicas para garantizarles a las niñas, a los niños, a las mujeres, una vida libre de violencia. Le dejo un abrazo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted por este espacio, y yo me olvidé agradecer a mis financiadores. Creo que eso no podríamos hacer estas acciones si no tuviésemos una oficina en Estados Unidos que nos apoya, una en Alemania, en Bélgica, que en Gran Bretaña, que están sosteniendo estos proyectos que tiene Plan actualmente. Y muchísimas gracias a usted por permitirnos este espacio y que podamos compartir estas lecciones con la población en general. Muchísimas gracias. Un abrazo, hasta luego. Vámonos un corte, volando enseguida a la despedida del otro lado, esperemos. Enseguida vuelve Del Otro Lado. Del otro lado, con Ángel Careana.